Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4. El estudio va a ser de todo el capítulo del 1 al 32, pero vamos a leer nada más el 25 y al 27. Efesios 4, 25 al 27. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Pueden sentarse. El estudio de hoy se titula, como dice el final del versículo, no demos lugar al diablo. Muchos de ustedes a lo mejor se han preguntado cómo un cristiano puede darle lugar al diablo, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí? ¿Cómo el diablo puede entrar a mi vida y trabajar en ella? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de esto. La mayoría de los problemas que tenemos nosotros en nuestras relaciones interpersonales con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros padres, en general en todas las relaciones que manejamos, son causados muchas veces porque nosotros le damos cabida al enemigo. La Biblia dice en 2 Corintios 2:11, dice que no ignoremos sus maquinaciones para que no gane ventaja. Es decir, que él siempre anda buscando qué persona le da ventaja para poder él realizar su plan. Él intenta de mil maneras minar nuestra mente, minar nuestro corazón, nuestro pensamiento. Muchos creyentes ignoramos las maquinaciones del enemigo, ignoramos las escrituras y Satanás gana ventaja en sus vidas. Se deja usar por el diablo, por el enemigo, y a veces destruyen su propia vida y logran destruir las que están a su alrededor. El propósito de este estudio, hermanos, debe ser el de que cada uno de nosotros logremos poco a poco que seamos cristianos con mejores relaciones interpersonales. Ese debe ser el objetivo, de entender que nuestra guerra, nuestra lucha, como dice la palabra, no es contra lo que vemos, no es su esposo, no es su hijo, no es su hermano, no es su compañero de trabajo, es lo que hay, las maquinaciones que hay detrás de todo eso. Es contra lo que no vemos y sobre todo darle siempre lugar a Dios y no al enemigo. Pero vamos a ver qué es dar lugar. Dice el diccionario que lo podemos definir como abrir una brecha para que alguien pueda entrar y hacer lo que le plazca. Dice que es como quitarse del camino y ceder el paso. Dice que es dejarse provocar, y cuando uno se deja provocar trae tanto consecuencias negativas como consecuencias positivas. Dar lugar significa dar cabida, dar alojamiento, ceder el espacio. Por ejemplo, cuando le damos cabida a un mal pensamiento, a un mal comentario, a una murmuración, a un chisme, eso comienza a perturbar nuestra mente, a trastornarnos, nos quita la paz y ahí empezamos a llevarlo a otro nivel, a la mentira. Si le damos entrada a la mentira, a los vicios, a la amargura, a la ira, al enojo, a la maledicencia, todas esas cosas estamos abriendo puertas para que el enemigo pueda entrar y tener un lugar en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos dice en la Biblia cómo le damos lugar al diablo y cómo podemos evitar cerrarle las puertas. Por eso es tan importante estudiar, escudriñar y aprender. Vamos a ver, como les digo, que en Efesios 4, del 1 al 32, por una cuestión de tiempo, pues no lo podemos leer, solo tenemos 20 minutos, pero usted lo puede tomar nota y puede leerlo en su casa. Ahí todo el capítulo habla de todo lo que es la unidad del espíritu. Nosotros somos un solo espíritu. Somos personas diferentes, características distintas, de países diferentes, pero somos un mismo espíritu. Y sobre todo tenemos una nueva vida en Cristo. Todo aquel que lo aceptó como su Señor y Salvador, todo lo pasado borró, fue cuenta nueva. Hoy en día somos personas nuevas, con un presente y un futuro glorioso. Así que vamos a ver, aquí este libro, Pablo nos habla de lo que es Éfeso, para darnos una idea y situarnos en todo lo que fue el trasfondo histórico de este capítulo. Éfeso era la cuarta ciudad del Imperio Romano, era la sede del culto a la diosa Artemisa, conocida entre todos como la diosa Diana, como los romanos la conocían. De todas las deidades de Asia, ninguna tenía más devotos que Artemisa, ya que en los días de Pablo, Éfeso ya había perdido hegemonía como un puerto muy importante. Igualmente, la supervivencia económica de la ciudad se basó en la adoración y la idolatría a esa diosa, Diana o Artemisa. Muchos habitantes de la ciudad se enriquecieron
a base de este negocio, debido al comercio que generaba la gran peregrinación de personas que llegaban para conocerla, para llevarse una estatuilla o lo que fuera. Los plateros ganaban muchísimo dinero haciendo imágenes de esta diosa. Los mesoneros obtenían cifras exorbitantes del flujo de adoradores que llegaban para llevarse, ya que era considerada como uno de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo era demasiado hermoso, por eso llamaba mucho la atención. La tesorería del templo llegó a ser tan rica que inclusive se daba el lujo de hacer préstamos a los reyes. O sea, cuánto dinero no generaba la idolatría a esta diosa. Entonces fue dentro de este marco histórico de la ciudad de Éfeso que Dios envía a Pablo a esta ciudad y llamó para sí mismo una iglesia, una luz que iluminara las tinieblas en las cuales vivía esta ciudad en el oscurantismo, ¿no? Este breve vistazo al marco histórico y cultural de la epístola de Pablo nos ayuda a entender por qué Pablo escribe en aquella época a Efesios y sobre todo a los cristianos que vivían en Éfeso. Entonces la Biblia nos dice, primero, ¿cómo podemos darle lugar al diablo? ¿Qué cosas hacemos para que el diablo pueda entrar y tomar un espacio en nuestras vidas? Dice que primero Pablo nos dice que andando en la vanidad de la mente. Esto significa vivir una vida hueca, una vida sin sustancia. Muchas de estas formas se supone que la vive la gente que no conoce de Dios, pero los cristianos también a veces vivimos vidas huecas, vidas vacías, vidas sin sentido. Así que la Biblia nos dice y nos exhorta en 1 Corintios 2:16 que el deseo y el anhelo de nosotros es llegar a tener la mente de Cristo. Ese es nuestro anhelo. Y Pablo nos da características para que identifiquemos, para que nos ayude a discernir cuando nosotros o alguien cerca de nosotros tiene una vanidad en la mente. Dice que son personas que tienen su entendimiento entenebrecido. Dice que son ajenos a la vida de Cristo por ignorancia o porque simplemente no les importa el tema. Tienen dureza en su corazón, tienen insensibilidad, no les importa lo que pase a su alrededor. Lascivia e impureza son algunas de las características que Pablo nos menciona de que estemos alertas si alguna de ellas nosotros tenemos para que trabajemos en contra de ellas. Segundo, ¿cómo le damos cabida al enemigo? Dice que dejando entrar la amargura. Siempre hablamos de amargura, siempre nos hablan de amargura. Hebreos 12:15 nos dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiere decir con este versículo que la amargura no es algo solamente mío, es algo que yo contamino, que yo transmito. Aunque la amargura es algún sentimiento muy interno, se hace tan externo por lo fuerte que es en nuestra manera de mirar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos. Por eso debemos tener cuidado con lo que es el sentimiento de la amargura. Así que esto lo reflejamos, inclusive es tan fuerte la amargura que cuando usted no la logra sacar de su corazón, explota a través de una enfermedad. La presión alta, un ataque, cualquier cosa, úlceras le pueden dar porque usted está amargo. O sea, usted no disfruta nada de lo que tiene y al no disfrutar, usted está dejando de disfrutar lo que Dios le ha dado, la salvación, el gozo y todo lo bueno que proviene de Él. Otro punto que nos dice Pablo es el enojo y la ira. ¿Quién no ha sentido enojo? ¿Quién no ha sentido ira? Hasta Dios ha sentido enojo y ha sentido ira, ¿cierto? Así que el enojo y la ira son emociones muy comunes y surgen cuando nos sentimos atacados, cuando nos sentimos afectados, cuando nos sentimos humillados, acusados. Entonces ese sentimiento aflora en nosotros. Dios nos ha dado esa capacidad de sentirlo porque Él también lo siente. Pero la diferencia es que al nosotros tener una naturaleza caída y una naturaleza pecaminosa, cuando nos da ese sentimiento no lo sabemos controlar. El Señor lo controla porque tiene dominio propio y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero a nosotros, muchos de nosotros no logra dominar la ira, el enojo, y eso envenena nuestro carácter. El espíritu de enojo y de ira afecta a nuestras relaciones con las demás personas. Inclusive llegamos a decir palabras hirientes, inclusive a personas que no tienen que ver, ni son la causa de nuestro enojo, ni son la causa de nuestra ira. Así que este es un entendimiento muy negativo y los resultados de esa conducta, la gente hasta lo aísla a uno. No quiero saber nada de usted porque usted es un amargado, no me interesa estar con usted, ¿no? Y esa no es la idea de lo que somos nosotros. Así que lo más importante en esto es que rompemos nuestra relación con Dios, porque es un sentimiento que a Él no le agrada. Entonces, tengamos cuidado con lo que sentimos. El cuarto punto que nos dice Pablo de cómo le abrimos brecha al enemigo, la gritería y la maledicencia. Como vemos, al igual de la ira y el enojo, la gritería y la maledicencia van de la mano, son sentimientos que van conjuntos, digamos. Si empezamos a gritar, nos empezamos a enojar de las cosas que nos hacen, es probable que nos provoquen tanto hasta que hagan que digamos cosas que no queríamos decir.
Entonces tenemos que pensar, aunque estemos enojados, mordámonos la lengua, pero primero pensemos lo que vamos a decir antes de que salgan palabras maldicientes de nuestra boca. Y Santiago en 3:10 nos exhorta diciendo refrenar la lengua. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. No podemos con la misma boca bendecir a Dios y maldecir al hermano o al esposo o al hijo. No podemos, para Dios eso no es aceptable. El quinto punto por el cual nosotros le podemos abrir una brecha al enemigo es la malicia. La malicia usualmente comienza con un mal pensamiento, con una murmuración, con un chisme. El malicioso siempre está pensando cómo perjudicar, cómo amargar, cómo provocar al vecino. Entonces tenemos que tener cuidado porque es una maquinación del enemigo, es algo muy sutil, es algo muy suave. El chisme ha acabado hasta con gobiernos, así que tenemos que tener cuidado con esto. En Filipenses 2:4 nos dice, hacedlo todo sin murmuraciones ni contiendas. Habla mucho la Biblia acerca de lo que es la malicia. En Proverbios 6:16-19 dice, 6 cosas aborrece Jehová, aborrece, o sea, algo que él no soporta, no le gusta. Es el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Por qué? Porque la discordia crea división. Y Dios es un Dios de unión, no de división. Por eso aborrece este sentimiento. Pablo resalta estos puntos en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque es preocupante, porque hay probabilidad de que los creyentes lo practiquemos, consciente o inconscientemente, pero somos humanos y a veces las carnitas pueden más, entonces tenemos que tener cuidado. Por eso la Biblia siempre está para hablarnos a tiempo y a destiempo, ¿verdad? Pero también la Biblia nos da la solución. ¿Cómo podemos cerrarle la puerta al enemigo para no darle lugar? El primer punto es andando en humildad y mansedumbre. El Señor Jesús con su vida no solamente nos vino a decir cómo es ser humilde y manso, sino nos modeló. Él siendo quien era, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador, el Hijo de Dios, Él hubiera podido entrar en Jerusalén en el corcel más hermoso que existiera en ese día, con el traje de oro, diamantes y todas las piedras preciosas que había en aquel tiempo. Pero Él cómo decidió entrar, con su túnica muy sencilla, montado en un pollino. Desde ahí empezó a mostrarle a todo el pueblo que creían y no, que conocían y no, cómo es la humildad. Entonces el Señor nos la muestra. Filipenses 2:13 nos dice, no hagáis contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a sí mismo. O sea, tenemos que apreciar a cada uno. Nadie es más que nadie. Para Dios, como dijo el pastor el otro día, el que limpia como el que enseña y el predica, para Dios es lo mismo. Entonces todos somos iguales ante los ojos del Señor, simplemente que cumplimos roles diferentes. Mateo también nos dice lo que el Señor Jesucristo nos habla, aparte de la humildad y la mansedumbre. En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que esta característica el Señor Jesús siempre la mantuvo, todo el tiempo, su humildad, su mansedumbre. Y además la humildad y la mansedumbre viene con una promesa hermosa, la vemos en Salmos 37:11, dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Hay un dicho muy popular, a lo mejor no es muy maldiciente, no dice, yo soy manso pero no menso, ¿cierto? Entonces, a veces la gente confunde porque, bueno, la persona es tranquila, es conocedora al Señor, no pelea, no discute. ¿Por qué? Porque sabemos quién pelea nuestras batallas. Pero que no se confundan, nosotros también nos podemos defender. Que no se confundan, ¿cierto? Entonces, pero dejémosle al Señor, el Señor se encarga, nosotros simplemente agachemos la cabeza y Él es quien nos hará justicia y justicia perfecta. Porque a veces nosotros queremos tomar la justicia y le voy a dar aquí, y a lo mejor ahí no es donde le duele. En cambio, nuestro Señor sí sabe de qué pata cojea cada uno y dónde es su debilidad y qué es la parte que le duele, ¿no? Ok, el segundo punto de cómo no darle lugar al diablo, guardando la unidad. La unidad es algo supremamente importante, el Señor nos lo muestra en su Trinidad. Él pudiendo decir, yo soy un solo Dios, no hay Hijo, no hay Espíritu Santo, no hay nada, yo. No, Dios a partir de ahí nos muestra que la unidad es algo supremamente importante, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Los tres, un solo Dios verdadero, pero con funciones diferentes. Eso es lo que nos quiere mostrar. La unidad es súper importante. La palabra de Dios en Eclesiastés 4:12 dice que el cordón de 2 dobleces no se rompe fácil. Y hay una historia que dice que hay una señora que le dice a su mayordomo, Juan, ven, sácame que se me metió una culebra en mi casa. Entonces viene corriendo Juan y le saca la culebra. Después al otro día se le metió un toro y la señora le dice, Juan, se me metió un toro en la casa, ven y me sacas el toro. Y ahí va Juan y le saca el toro. Y después le dice, Juan, se me metieron unas abejas. Entonces Juan entra corriendo y las mira, igualmente sale corriendo. Y le dice a la señora, ¿qué pasó?
Dice, no, no las puedo sacar. Le dije, ¿cómo así que no puedes con una simple abeja? Me sacaste una serpiente, me sacaste un toro, ¿y cómo no me vas a poder sacar una abeja? Le dice, lo que pasa, señora, es que son muchas abejas, es un enjambre y están unidas. O sea, no las iba a poder sacar todas al tiempo. Entonces, aquí vemos el poder de mantener la oración, el poder de congregarnos. Es algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque así podemos conocer las necesidades, orar los unos por el otro, estar en unión como el Señor desea. Por eso el diablo hace tanto enfoque en la división, porque divide y vencerás. Entonces, unidos siempre somos más que vencedores. Tercero, nos habla de buscando la madurez espiritual. En esta parte de madurez, la Biblia habla también de la perfección. La perfección es igual a madurez en esta parte de la Biblia. El cristiano, el objetivo es alcanzar la madurez del varón perfecto. O sea, una espiritualidad al nivel de Cristo. Y sí la podemos lograr. Lo que pasa es que nos da desidia, nos da flojera, tantas cosas que nos impiden. Pero si el Señor dice que lo podemos, lo podemos. Yo lo creo, ¿usted lo cree? Lo podemos, amén, ¿no? Y Pablo nos exhorta con 3 puntitos de cómo podemos de a poco lograr nuestra madurez espiritual. El primero es poniendo en práctica los dones. No hay persona que no tenga un don, no hay persona que no sirva, no hay persona que no tenga algo especial que alguien no pueda hacer. Todos somos especiales en áreas diferentes, pero todos tenemos un don. Entonces ponga en práctica sus dones, póngalos al servicio de la iglesia, póngalos al servicio de los demás, póngalos al servicio de los que no conocen del Señor. Cultiva el conocimiento para enseñar y edificar a otros. Lo importante que es aprender, que es estudiar, que es buscar en la palabra, aprender cada día algo nuevo. Eso nos va a ayudar muchísimo para ayudar a edificar a los demás. Otro punto es anhelar ser como Cristo. O sea, el objetivo máximo de cada cristiano, en el cual trabajamos día y noche, ¿no? Para poder llegar algún día a la estatura del varón perfecto. El cuarto punto es despojándonos del viejo hombre. Qué difícil a veces se nos hace. Cuando vamos y nos bautizamos y nos hundimos en las aguas y se supone que lo dejamos ahí, salimos y hacemos alguna reacción, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No has enterrado tu viejo hombre? No, pues parece que sabía nadar, ¿por qué? No se ahogó. Entonces de tanto en tanto sale ese viejo hombre, aflora en nosotros, porque estamos mal a lo mejor en alguna área, porque estamos sensibles, por lo que sea, pero tratemos de controlar y atar y sobre todo amarrar y hundir a ese viejo hombre allá donde lo dejamos. Y esto lo podemos hacer practicando los dones del Espíritu. Dice que el cristiano por sus frutos se conoce. Entonces podemos saber mucha Biblia, pero si yo no doy frutos, no sé nada, no soy nada. Entonces por eso es que nos conocen. El sexto punto dice, practicando la bondad, la misericordia y el perdón. A veces qué difícil se hace todo esto, ¿no? Pero si el Señor Jesús no hubiera tenido en su corazón estos 3 puntos de ser bondadoso, misericordioso, de tener perdón, ¿dónde estaríamos usted y yo? Condenados en el infierno. Y hoy en día estamos aquí aprendiendo de su palabra, teniendo un reinado que no nos merecíamos como hijos de Dios, pero lo tenemos trabajando y aprendiendo de Él. Así que gracias a Él, el que tuvo misericordia de nosotros. Y el Señor nos dice en Colosenses 3, 12 y 13, vestidos pues como escogidos de Dios. Usted ya no es cualquiera, usted es un escogido de Dios. Cuando usted lo aceptó, el Señor ya lo eligió y usted ya es propiedad del Señor. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y aquí viene la palabra más bonita, soportándonos unos a otros. O sea, no es si usted quiere o si usted puede, nos toca. Así dice la palabra, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estas 3 palabras son supremamente importantes y debemos tratar cada día de ponerlas en práctica. Y el último punto, el más importante para que Satanás no entre a nuestra vida, no darle espacio a nuestra vida, como dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Significa someternos es darle a Dios el control total de nuestras vidas. Pero ¿por qué el diablo gana ventaja? Porque no le damos el control de nuestras vidas. Tú tienes este defecto, yo soy así que no, humillados, mansos, Señor, yo tengo defectos, soy humano, mi carnita me puede, pero hazme como tú quieres que yo sea, no como yo deseo ser, porque como Él desea es perfecto, como yo quiero es imperfecto. Entonces tenemos que permitir, cuando nos sometemos y le damos el control a Dios de nuestras vidas, el diablo no tiene espacio. Porque todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro espacio es de Dios. ¿Dónde va a entrar el diablo? No va a entrar. Entonces ese es el último punto y es muy importante. Para concluir,
Aunque no lo creamos, como dijo Pablo, existen creyentes en la iglesia que se dejan usar también por el enemigo para dividir la iglesia, para contaminarla, para envenenarla, para dañarla, para sembrar semillas de odio, de rencor, de envidia, de lo que sea. Mira, este hace, este no hace, tú tienes, este no tiene. Al Señor eso no le agrada. Entonces, para eso no hemos sido llamados. Tenemos que aprender a reprender al enemigo en el nombre del Señor Jesús, que no venga a perturbar nuestras vidas, ni la vida de los que amamos, ni la vida de nuestros hermanos. Así que, si le damos esto, Satanás va a seguir ganando espacio. Pero si le cerramos las puertas en nuestra vida cristiana y nuestras relaciones con los demás van a ser totalmente diferentes. Va a haber una armonía y va a haber un gozo. Donde quiera que nosotros vayamos, lo vamos a llevar. Nuestra lucha no es contra lo que vemos, no es su esposo, no es su hijo, no es su jefe. A veces somos nosotros mismos y el enemigo. Ese es el enemigo de nuestras almas. Todo es espiritual, no lo vemos, pero ahí está. Así que Dios nos conceda sabiduría y gracia para ser cristianos cada día más maduros, perfectos ante los ojos de Dios, enfocados en las cosas del cielo, no en las de aquí. Aquí, las de aquí se quedarán acá y por eso nuestro cuerpo se queda acá y nuestra alma y nuestro espíritu se va con el Señor. Así que ese es amén. Espero que les haya quedado en su corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor.